Un millonario, fiel a la promesa que le hizo a su padre, se disfraza de trabajador para encontrar el amor verdadero, pero conoce a Isabel, una mujer cuya fuerza y dedicación lo cautivan. Pero cuando una deuda de su pasado amenaza con destruir todo lo que han construido juntos, Alejandro debe decidir si revela su verdadera identidad para salvarla o corre el riesgo de perder al amor de su vida. Alejandro observaba el paisaje urbano desde la ventana de la habitación del hospital, donde su padre se encontraba en sus últimos momentos. Las máquinas zumbaban suavemente y el aire estaba cargado de la tristeza inevitable que acompaña a la muerte. A pesar de su éxito, Alejandro sentía un vacío en su vida, uno que ni todo el dinero del mundo podía llenar. Su padre, un hombre sabio y de corazón noble, le había enseñado desde niño el valor de la integridad y la importancia de ser amado por lo que uno es, no por lo que posee. A medida que su aliento se volvía más débil, el anciano tomó la mano de su hijo y le hizo una última petición: que Alejandro encontrara a alguien que lo amara por lo que era en su esencia, sin dejarse influenciar por su fortuna. «Prométeme, hijo», susurró su padre con esfuerzo, «que buscarás un amor verdadero, uno que no esté manchado por la riqueza o las apariencias». Alejandro, con los ojos llenos de lágrimas, asintió solemnemente. Aunque en ese momento no sabía cómo cumpliría esa promesa, estaba decidido a honrar la última voluntad de su padre. Esa promesa lo acompañaría como una sombra en los días venideros, guiando sus decisiones. Después del funeral, Alejandro se sintió más solo que nunca. La mansión familiar, antes llena de vida, ahora le parecía fría y vacía. Reflexionando sobre la promesa, comprendió que para encontrar lo que buscaba, tendría que alejarse de todo lo que representaba su vida actual. Decidió que la única manera de cumplir su promesa era despojarse de su identidad y empezar de nuevo en un lugar donde nadie lo conociera. Investigó diferentes lugares y proyectos de caridad, hasta que encontró un barrio devastado por un desastre natural reciente. Las imágenes de las casas en ruinas y las vidas destrozadas lo conmovieron profundamente. Decidió que aquel lugar, donde las personas estaban reconstruyendo no solo sus hogares, sino también sus esperanzas, sería el escenario perfecto para comenzar su búsqueda. Dejó su vida de lujos atrás, adoptando una nueva identidad como un simple trabajador de la construcción. Alejandro vendió algunas de sus posesiones para financiar discretamente su estadía y ayudar a la comunidad sin que nadie supiera de dónde venía realmente el dinero. Con una mochila al hombro y la determinación de cumplir su promesa, se embarcó en su nueva vida. El viaje hacia el barrio destruido fue largo, pero le permitió reflexionar sobre lo que estaba dejando atrás y lo que esperaba encontrar. Al llegar, el paisaje desolado y la desesperanza en los rostros de los habitantes lo impactaron. Sin embargo, también vio destellos de esperanza, personas que, a pesar de la tragedia, estaban dispuestas a luchar por un futuro mejor. Alejandro se unió al grupo de trabajadores que estaban reconstruyendo el barrio. Al principio, fue recibido con cierta desconfianza, pero con el tiempo, su ética de trabajo y su humildad comenzaron a ganarse el respeto de los demás. Nadie sospechaba que detrás de su apariencia sencilla se escondía un hombre con una fortuna inmensa y una promesa que cumplir. A medida que los días pasaban, Alejandro sentía que finalmente estaba en el camino correcto. El trabajo físico lo agotaba, pero también le proporcionaba una satisfacción que nunca había experimentado en su vida anterior. Y aunque su mente estaba enfocada en cumplir la promesa, no podía evitar preguntarse si realmente encontraría lo que estaba buscando en ese lugar devastado, entre escombros y corazones heridos. El sol se alzaba lentamente sobre el barrio devastado, iluminando las ruinas que alguna vez fueron hogares llenos de vida. Alejandro, con las manos ya acostumbradas al trabajo duro, se unió al grupo de trabajadores que desde temprano comenzaban su jornada. A medida que avanzaba el día, se dio cuenta de que, aunque los edificios estaban en ruinas, el espíritu de la comunidad seguía en pie. Fue en medio de este ambiente que Alejandro conoció a Isabel.
Ella era una de las líderes del proyecto comunitario, una mujer que emanaba fortaleza y determinación. Isabel no solo coordinaba a los voluntarios, sino que también trabajaba codo a codo con ellos, demostrando una dedicación que impresionó a Alejandro desde el primer momento. Su energía y pasión por ayudar a los demás eran contagiosas, y aunque siempre llevaba una sonrisa en el rostro, Alejandro percibió que había una tristeza subyacente en su mirada. Isabel lo saludó con una sonrisa cuando se encontraron en la obra por primera vez. «¿Eres nuevo por aquí, verdad?», preguntó ella, observándolo con curiosidad. «Sí, llegué hace unos días», respondió Alejandro, intentando mantener su historia sencilla. «Quiero ayudar en lo que pueda». Isabel asintió, pareciendo aceptar su respuesta sin más preguntas. Sin embargo, Alejandro notó que ella lo estudiaba con cierta cautela, como si intentara ver más allá de lo que él mostraba. A pesar de eso, lo integró rápidamente en el grupo, asignándole tareas y mostrando confianza en sus habilidades. El trabajo era agotador, pero Alejandro se sentía revitalizado al final de cada día. El esfuerzo físico, el polvo que se adhería a su piel, el ruido constante de las herramientas, todo lo que alguna vez habría considerado molesto o inferior, ahora le proporcionaba un extraño sentido de pertenencia. A pesar de las adversidades, el trabajo comunitario le daba propósito y una sensación de estar conectado con algo más grande que él mismo. Mientras los días se convertían en semanas, Alejandro y Isabel comenzaron a interactuar con más frecuencia. Aunque sus conversaciones eran generalmente sobre el trabajo, había una creciente sensación de camaradería entre ellos. Alejandro admiraba la manera en que Isabel manejaba cada desafío, su habilidad para inspirar a los demás y su profunda empatía por aquellos que habían perdido tanto. Sin embargo, a pesar de la aparente apertura de Isabel hacia él, Alejandro notó que ella mantenía una distancia emocional. Parecía que Isabel estaba acostumbrada a cargar con sus propios problemas sin compartirlos con los demás. Alejandro, aunque tentado a conocer más sobre su vida, respetaba su privacidad, consciente de que él mismo no estaba siendo completamente honesto sobre quién era. En uno de esos días agotadores, mientras ambos trabajaban en la reconstrucción de una casa, Isabel se detuvo por un momento, observando el progreso que habían hecho. Su rostro, usualmente sereno, mostraba una mezcla de satisfacción y melancolía. «Es increíble lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos», comentó ella, casi para sí misma. Alejandro, que había estado observándola discretamente, respondió con suavidad. «Sí, pero parece que siempre hay algo más por hacer». Isabel lo miró y, por un breve instante, Alejandro sintió que ella estaba a punto de abrirse, de compartir algo personal. Pero el momento pasó rápidamente, y ella simplemente asintió, volviendo al trabajo con renovada energía. Aunque la conexión entre ellos crecía, Alejandro sabía que el camino hacia el corazón de Isabel sería largo y lleno de obstáculos, pero no estaba dispuesto a rendirse. La promesa hecha a su padre seguía siendo su brújula, y cada día que pasaba con Isabel lo convencía más de que estaba en el lugar correcto. Alejandro entendía que, para cumplir su promesa y descubrir si Isabel podría amarlo por quien realmente era, tendría que ser paciente. La fachada que había construido para proteger su identidad no podía durar para siempre, pero mientras tanto se concentraba en lo que podía hacer: ser un apoyo incondicional en la difícil tarea de reconstruir vidas. Con cada día que pasaba, la relación entre Alejandro e Isabel se fortalecía. Aunque ambos mantenían ciertas reservas, la confianza que desarrollaban a través del trabajo en común se hacía evidente. Isabel, siempre tan enfocada y determinada, comenzaba a buscar la compañía de Alejandro fuera de las horas de trabajo, lo cual no pasaba desapercibido para los demás voluntarios. Las tardes en el barrio devastado eran tranquilas, y después de una jornada agotadora, Alejandro e Isabel solían quedarse un poco más, observando el progreso que habían logrado. A menudo se encontraban conversando mientras el sol se ponía, con el polvo aún flotando en el aire y el sonido lejano de los martillos que se apagaba lentamente. Esas conversaciones, aunque a veces breves,
eran cada vez más profundas. Una tarde en particular, mientras descansaban en los restos de un antiguo parque, Isabel se permitió bajar un poco las defensas. Habló sobre su vida antes del desastre, de cómo había llegado al barrio buscando un nuevo comienzo y de los sacrificios que había hecho para mantenerse firme en su compromiso de ayudar a los demás. «Este lugar», dijo Isabel mirando las ruinas, «representa tanto dolor, pero también tanta esperanza. No puedo evitar sentirme responsable de lo que sucede aquí, como si todo lo que hago nunca fuera suficiente». Alejandro la escuchó en silencio, comprendiendo el peso que Isabel llevaba sobre sus hombros. La admiraba por su fuerza, pero también empezaba a ver las grietas en su armadura, esas pequeñas señales de vulnerabilidad que la hacían aún más humana a sus ojos. «Estás haciendo más de lo que cualquiera podría esperar», respondió Alejandro con sinceridad. «No es fácil enfrentar todo esto todos los días y seguir adelante, pero lo haces, y lo haces de una manera que inspira a todos los que están a tu alrededor». Isabel le sonrió, pero había una tristeza en sus ojos que Alejandro no pudo ignorar. «A veces me pregunto si estoy haciendo esto por las razones correctas», confesó ella, sorprendiendo a Alejandro con su franqueza. «Es fácil perderse en el trabajo y olvidar por qué empezaste en primer lugar». Alejandro sintió un impulso de decirle que entendía perfectamente esa sensación, que él mismo estaba lidiando con un dilema similar, pero las palabras se atascaron en su garganta. No podía revelarle la verdad, no aún. Sabía que si lo hacía, corría el riesgo de perder la confianza que habían construido con tanto esfuerzo. «Lo importante es que sigues adelante, a pesar de todo», dijo finalmente. «Eso ya dice mucho sobre quién eres». Isabel asintió, aunque su expresión seguía siendo pensativa. Luego cambió de tema, preguntándole a Alejandro sobre su vida antes de llegar al proyecto. Alejandro, preparado para este tipo de preguntas, se mantuvo en su historia de haber trabajado en construcción en diferentes lugares, buscando un propósito más allá del trabajo diario. Aunque la respuesta satisfizo a Isabel en el momento, Alejandro notó que ella seguía mirándolo con una especie de curiosidad que no terminaba de apagarse. A medida que los días se convertían en semanas, Alejandro e Isabel pasaron más tiempo juntos, no solo trabajando, sino también compartiendo momentos más personales. Ella lo invitó a conocer algunos lugares que, a pesar de la devastación, aún mantenían un toque de su antigua belleza. Esos paseos se convirtieron en su refugio, un espacio donde podían desconectar del caos y la tristeza que los rodeaba. Fue durante uno de esos paseos que Alejandro se dio cuenta de lo profundo de sus sentimientos por Isabel. Mientras caminaban por las ruinas de lo que alguna vez fue una plaza, ella comenzó a reír por algo que él había dicho. Esa risa, tan genuina y libre, resonó en su interior, derritiendo cualquier barrera que aún pudiera haber entre ellos. En ese momento, Alejandro comprendió que Isabel no solo era una compañera en el trabajo, sino alguien por quien estaba dispuesto a luchar, alguien a quien no quería perder bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, con ese reconocimiento también vino el miedo. Sabía que cuanto más se acercaba a Isabel, más difícil sería mantener su secreto. Cada día que pasaba, la mentira sobre su identidad se volvía más pesada, y Alejandro temía que, cuando finalmente llegara el momento de revelar la verdad, podría perder todo lo que había encontrado en ese lugar: la comunidad, el propósito y, lo más importante, el amor de Isabel. Mientras regresaban al campamento al final del día, Alejandro hizo una promesa en silencio, una que, aunque no podía pronunciar en voz alta, guiaría sus acciones a partir de ese momento. Prometió que, de alguna manera, encontraría la manera de proteger a Isabel y a la comunidad sin destruir lo que había construido con ella. Pero también sabía que el tiempo se estaba agotando y que pronto tendría que enfrentar la realidad de su situación. El viento soplaba suavemente, mientras Alejandro trabajaba en la reconstrucción de una casa que había sido casi completamente destruida por la tormenta. A pesar del progreso que estaban logrando, notaba que algo en Isabel había cambiado en los últimos días. Su habitual energía y entusiasmo
parecían estar siendo reemplazados por una preocupación silenciosa que Alejandro no podía ignorar. Una tarde, mientras Isabel revisaba unos planos junto a él, llegó una carta dirigida a ella. Isabel la tomó con manos temblorosas y Alejandro pudo ver cómo su rostro palidecía al leer el contenido. Sin decir una palabra, Isabel dobló la carta y la guardó en su bolsillo, intentando continuar con su trabajo como si nada hubiera sucedido. Sin embargo, Alejandro sabía que algo no estaba bien. Más tarde, cuando Isabel pensó que nadie la veía, se apartó del grupo y se sentó en un banco solitario con la carta en la mano. Alejandro, preocupado por el estado de ánimo de Isabel, decidió acercarse con cautela. Se sentó a su lado en silencio, esperando que ella hablara primero. Después de unos minutos de silencio, Isabel finalmente suspiró profundamente y le tendió la carta a Alejandro. «Es una deuda», dijo en voz baja, su tono lleno de angustia. «Algo que pensé que había dejado atrás, pero que ahora amenaza con destruir todo por lo que hemos trabajado». Alejandro leyó la carta rápidamente y comprendió la gravedad de la situación. La deuda era considerable y la amenaza de un embargo pendía sobre la comunidad si no se pagaba en su totalidad. Isabel estaba claramente abrumada y Alejandro sintió un nudo en el estómago al darse cuenta de que la única manera de resolver el problema sería usar su fortuna, algo que inevitablemente revelaría su verdadera identidad. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó Alejandro, intentando mantener la calma. «Unas pocas semanas, tal vez un mes», respondió Isabel, su voz temblorosa. «No sé cómo vamos a conseguir tanto dinero en tan poco tiempo. Y si no lo hacemos, todo este lugar podría ser reclamado por los acreedores. Todo lo que hemos hecho sería en vano». Alejandro sintió un impulso desesperado de decirle a Isabel la verdad, de prometerle que resolvería la situación, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Sabía que si lo hacía, traicionaría la promesa que había hecho a su padre y arriesgaría la confianza que había construido con Isabel. En lugar de eso, le puso una mano en el hombro y la miró a los ojos. «Encontraremos una manera», dijo intentando sonar convincente. «No estás sola en esto. Vamos a superar este obstáculo juntos». Isabel asintió, agradecida por el apoyo de Alejandro, aunque en su interior la preocupación seguía pesando. Mientras se levantaba para regresar al trabajo, Alejandro se quedó atrás, pensando frenéticamente en qué hacer. Sabía que su tiempo se estaba agotando y que tenía que tomar una decisión rápidamente. Durante los días siguientes, Alejandro investigó discretamente las posibilidades de resolver la deuda sin revelar su identidad. Contactó a algunos de sus antiguos socios comerciales en la ciudad, buscando una manera de canalizar fondos hacia el proyecto sin que se rastreara hasta él. Sin embargo, cada opción que consideraba parecía demasiado arriesgada o complicada. La tensión en la comunidad también comenzó a aumentar a medida que la noticia de la deuda se filtraba entre los voluntarios. Aunque Isabel intentaba mantener el control, Alejandro podía ver que la situación la estaba afectando profundamente. Sus sonrisas eran menos frecuentes y su tono de voz, antes lleno de esperanza, ahora llevaba un tinte de desesperación. Finalmente, después de una larga noche de insomnio, Alejandro tomó una decisión. Sabía que no podía seguir ocultando la verdad por mucho más tiempo. Si quería salvar a Isabel y al barrio, tendría que sacrificar su anonimato y revelar quién era realmente, aunque eso significara arriesgar el único vínculo genuino que había construido en su vida. Con el corazón pesado, Alejandro se preparó para enfrentar lo inevitable. No sabía cómo Isabel reaccionaría a la verdad, pero estaba dispuesto a asumir las consecuencias si eso significaba protegerla y cumplir la promesa que había hecho a su padre. La sombra del pasado de Isabel había sacado a la luz la verdad que él tanto había luchado por ocultar y ahora sabía que el enfrentamiento final estaba cerca. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Alejandro decidió que al día siguiente hablaría con Isabel y le revelaría todo. No había vuelta atrás, y aunque el miedo lo invadía, sabía que era el momento de enfrentar su destino. La mañana siguiente llegó con un aire de incertidumbre.
Alejandro se levantó temprano, incapaz de conciliar el sueño, sabiendo que ese sería el día en que todo cambiaría. Mientras se preparaba para el trabajo, su mente no dejaba de repasar las posibles consecuencias de lo que estaba a punto de hacer. Isabel merecía conocer la verdad, pero el miedo a perderla lo asfixiaba. El barrio estaba particularmente silencioso cuando Alejandro llegó al sitio de construcción. Los voluntarios trabajaban en sus respectivas tareas, pero el ambiente parecía tenso, como si todos sintieran que algo estaba a punto de suceder. Alejandro buscó a Isabel con la mirada. Encontrándola cerca de la casa que estaban reconstruyendo, hablando con uno de los líderes del proyecto, se acercó a ella, su corazón latiendo con fuerza. Cuando Isabel lo vio, le dedicó una sonrisa cansada, aunque todavía llena de la calidez que había aprendido a apreciar. «Buenos días», dijo ella, intentando sonar animada, pero Alejandro pudo notar el cansancio en su voz. «Tenemos mucho que hacer hoy. ¿Estás listo?» Alejandro asintió, pero su mente estaba en otra parte. Sabía que no podía retrasar más lo inevitable. Tomando una respiración profunda, decidió que era el momento. «Isabel, necesito hablar contigo», dijo con seriedad, su tono revelando la importancia de lo que estaba a punto de decir. Isabel frunció el ceño, notando el cambio en su actitud. Asintió y lo guió hacia un lugar más apartado, lejos del bullicio del trabajo. Cuando estuvieron solos, Alejandro se giró hacia ella, buscando las palabras adecuadas para empezar. «Hay algo que necesitas saber sobre mí, algo que he estado ocultando desde que llegué aquí», comenzó sintiendo el peso de cada palabra. «No soy quien crees que soy, o al menos no lo soy completamente». Isabel lo miró con confusión, su expresión mostrando una mezcla de preocupación y curiosidad. Alejandro continuó, antes de que ella pudiera decir algo. «Cuando llegué aquí lo hice con una identidad falsa», admitió sus palabras saliendo con dificultad. «No soy solo un trabajador de la construcción, en realidad soy Alejandro Villalba, heredero de una de las familias más ricas de la ciudad. Vine aquí porque quería cumplir una promesa que le hice a mi padre antes de morir, encontrar a alguien que me amara por quien soy, no por mi dinero». El silencio que siguió a su confesión fue ensordecedor. Isabel lo miró, su rostro pasando de la sorpresa a la incredulidad y luego a una profunda decepción. Alejandro sintió un nudo en el estómago mientras veía cómo ella procesaba lo que acababa de escuchar. «¿Estás diciendo que toda nuestra relación, todo lo que hemos hecho aquí ha sido una mentira?», preguntó Isabel finalmente, su voz temblando de ira contenida. «No, no fue una mentira», insistió Alejandro, desesperado por hacerla entender. «Lo que siento por ti es real, y todo lo que he hecho aquí lo he hecho porque realmente creo en este proyecto. Pero tenía miedo de que, si sabías quién era en realidad, nunca confiarías en mí, nunca me verías como algo más que un hombre rico». Isabel lo miró, sus ojos llenos de dolor. «¿Y no te das cuenta de que ocultar la verdad solo me hace desconfiar más de ti?», replicó, su voz ahora más firme. «Me duele pensar que todo este tiempo he estado confiando en alguien que ni siquiera tuvo el valor de ser honesto conmigo desde el principio». Alejandro sintió como si un muro invisible se levantara entre ellos. Isabel tenía razón en sentirse traicionada, y él no tenía manera de justificar sus acciones sin parecer egoísta. «Lo sé, y lamento profundamente no haberte dicho la verdad antes», dijo Alejandro, sus palabras sinceras. «Pero estoy aquí ahora, dispuesto a hacer lo que sea necesario para arreglar las cosas. Sé que la deuda te preocupa, y quiero ayudarte a resolverla. Usaré mi dinero para pagarla, sin esperar nada a cambio. Solo quiero que sepas que lo que siento por ti no tiene nada que ver con mi fortuna». Isabel lo miró, sus ojos reflejando una mezcla de emociones conflictivas. Finalmente, sacudió la cabeza, dando un paso atrás. «No puedo aceptar eso, Alejandro», dijo en voz baja. «No puedo aceptar tu ayuda cuando ni siquiera sé quién eres realmente. Necesito tiempo para procesar esto, para entender cómo se supone que debo sentirme». Alejandro asintió,
sabiendo que no podía forzarla a aceptar su ayuda o su explicación. La vio alejarse, su corazón pesado con el conocimiento de que, a pesar de sus mejores intenciones, podría haber perdido la única cosa que realmente le importaba. El sol comenzaba a esconderse en el horizonte cuando Isabel se alejó de Alejandro, dejándolo solo con sus pensamientos. La realidad de su situación se asentó en su pecho como una losa pesada. Había expuesto su verdad, pero en lugar de aliviar su carga, solo parecía haber creado una brecha aún mayor entre él e Isabel. Esa noche, Alejandro caminó sin rumbo fijo por el barrio, observando las sombras que las ruinas proyectaban en las calles. Cada edificio en ruinas parecía reflejar su propia desolación interior. Había venido a este lugar buscando autenticidad, intentando cumplir una promesa, pero ahora se daba cuenta de que la verdad que tanto temía revelar había causado un daño irreparable. Isabel, por su parte, se refugió en la casa de una amiga cercana, donde intentó procesar todo lo que había descubierto. Su mente estaba llena de preguntas sin respuesta. ¿Cómo podía confiar en alguien que había mantenido una mentira tan grande durante tanto tiempo? ¿Cómo podía reconciliar los sentimientos que había desarrollado por Alejandro con la revelación de que él no era quien decía ser? A medida que la noche avanzaba, Isabel recordó todas las veces que había sentido que Alejandro ocultaba algo, pero había decidido ignorarlo, pensando que quizás era su propia inseguridad. Ahora, todo cobraba sentido. Alejandro era un hombre dividido entre dos mundos, y ella había sido arrastrada a su conflicto interno sin saberlo. Esa noche, mientras el silencio envolvía la aldea, Isabel tomó una decisión. Necesitaba confrontar sus propios sentimientos y resolver lo que realmente quería. No podía ignorar lo que Alejandro había hecho por la comunidad, ni lo que había significado para ella durante todo ese tiempo, pero también sabía que la confianza es la base de cualquier relación, y la de ellos estaba rota. Al amanecer, Isabel se dirigió a la casa donde Alejandro se hospedaba. Encontró a Alejandro sentado en el pequeño patio trasero, con la mirada perdida en el horizonte, claramente agotado y lleno de preocupación. Al verla acercarse, Alejandro se levantó de inmediato, una mezcla de esperanza y temor en su expresión. «Isabel, yo...» comenzó a decir, pero Isabel levantó una mano, indicándole que la dejara hablar primero. «Alejandro», dijo ella, su voz firme pero cargada de emociones, «he estado pensando en todo lo que me dijiste, en todo lo que descubrí. Y aunque me duele, no puedo ignorar que lo que hemos vivido aquí ha sido real para mí. Lo que siento por ti no desaparece solo porque me hayas ocultado algo tan importante, pero tampoco puedo seguir adelante sin enfrentar lo que eso significa». Alejandro asintió lentamente, esperando que ella continuara. «Lo que más me duele», prosiguió Isabel, «es que no confiaste en mí lo suficiente como para ser honesto desde el principio. Pero también entiendo que lo hiciste por miedo, por el temor de que no pudiera aceptarte por quien eres realmente». «Isabel, lamento tanto haberte herido», respondió Alejandro con sinceridad. «Todo lo que he hecho aquí ha sido porque te amo, porque encontré en este lugar algo que nunca había tenido, un propósito y un amor que no tienen nada que ver con el dinero. Pero entiendo que mi falta de honestidad ha destruido la confianza que habíamos construido». Isabel se quedó en silencio por un momento, mirando a Alejandro a los ojos. Finalmente, respiró hondo y dijo: «Necesito tiempo, Alejandro. No puedo tomar decisiones apresuradas, no después de todo esto, pero también sé que no quiero perder lo que hemos construido juntos. Si vamos a seguir adelante, necesitamos empezar desde cero, con total honestidad». Alejandro sintió una oleada de alivio al escuchar sus palabras, aunque sabía que el camino hacia la reconciliación sería largo y difícil. «Te daré todo el tiempo que necesites, Isabel», dijo él suavemente. «Solo quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para recuperar tu confianza y demostrarte que mi amor por ti es genuino». Isabel asintió, aunque sus emociones seguían siendo un torbellino.
Sabía que sería difícil reconstruir lo que se había roto, pero al menos ahora tenían la verdad sobre la mesa, y eso era un comienzo. Ambos se quedaron allí en silencio, bajo la luz del amanecer, sabiendo que aunque el futuro era incierto, estaban dispuestos a enfrentarlo juntos, paso a paso. Los días que siguieron a la revelación fueron de reflexión y trabajo arduo para Alejandro. Aunque Isabel había aceptado darle una oportunidad para reconstruir su relación, Alejandro sabía que la confianza no se recuperaría de la noche a la mañana. Se comprometió a demostrar, a través de sus acciones, que estaba dispuesto a sacrificarlo todo por el bienestar de Isabel y la comunidad. Alejandro se sumergió en el trabajo de reconstrucción del barrio con una dedicación renovada. Cada día, desde el amanecer hasta el anochecer, estaba allí, liderando a los voluntarios, coordinando esfuerzos y aportando ideas para mejorar las condiciones de vida. Su determinación y humildad empezaron a hacer que los aldeanos lo vieran de una manera diferente, no solo como un forastero rico, sino como alguien que realmente se preocupaba por su comunidad. Sin embargo, la deuda seguía siendo una amenaza latente. Isabel, aunque agradecida por los esfuerzos de Alejandro, sabía que el tiempo se estaba acabando. Un día, mientras revisaban los avances de la reconstrucción, Isabel se acercó a Alejandro con una expresión seria. «Alejandro, he estado pensando en la situación de la deuda», comenzó, su voz llena de preocupación. «No puedo aceptar que pagues todo por nosotros. Esto es algo que debemos resolver como comunidad». Alejandro la miró comprendiendo su preocupación, pero también sabiendo que la realidad era mucho más complicada. «Lo entiendo, Isabel, pero la cantidad es demasiado grande para que la comunidad pueda reunirla en tan poco tiempo. Si no hacemos algo pronto, todo lo que hemos logrado aquí podría desmoronarse. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras eso sucede». Isabel lo miró en silencio por un momento, sus pensamientos claramente conflictuados. Finalmente, asintió reconociendo la verdad en las palabras de Alejandro. «Está bien», dijo ella suavemente, «pero si decides ayudar, tiene que ser de una manera que no nos haga sentir que hemos fallado. Quiero que esto siga siendo un esfuerzo comunitario, no una solución mágica de un hombre rico». Alejandro sonrió, admirando una vez más la integridad de Isabel. «Lo haremos a tu manera», acordó él. «Podemos establecer un fondo comunitario donde todos contribuyan lo que puedan, y yo puedo aportar el resto sin que nadie lo sepa. Así será un esfuerzo conjunto». Isabel aceptó la propuesta, aliviada de que Alejandro comprendiera la importancia de mantener el espíritu comunitario intacto. Juntos, comenzaron a organizar la recaudación de fondos, involucrando a todos los aldeanos en el proceso. Alejandro aportó su parte de manera anónima, asegurándose de que nadie lo supiera, excepto Isabel. A medida que el plazo para la deuda se acercaba, la comunidad, impulsada por la energía renovada de Isabel y Alejandro, logró reunir una cantidad significativa de dinero. El esfuerzo colectivo fortaleció los lazos entre los aldeanos, quienes ahora veían a Alejandro como uno de los suyos. Finalmente, el día en que debían saldar la deuda llegó. Isabel y Alejandro, junto con otros líderes comunitarios, se dirigieron al banco local para realizar el pago. El alivio fue palpable cuando el recibo final fue entregado a Isabel, confirmando que la deuda había sido completamente saldada. Esa noche, la comunidad celebró con una fiesta improvisada. Las calles del barrio, que alguna vez estuvieron llenas de escombros y desesperación, ahora vibraban con música, risas y un renovado sentido de esperanza. Alejandro observó la escena con una profunda satisfacción, sabiendo que, aunque aún había mucho trabajo por hacer, habían superado uno de los mayores desafíos. Isabel, al verlo desde el otro lado de la plaza, se acercó con una sonrisa suave. Se habían dicho muchas cosas, pero en ese momento, las palabras eran innecesarias. Simplemente estar juntos, rodeados por la comunidad que habían ayudado a reconstruir, era suficiente. «Lo logramos», dijo Isabel finalmente, su voz llena de emoción contenida. «Sí, lo hicimos», respondió Alejandro, con un tono que reflejaba tanto alivio como gratitud.
La música continuó, y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro se permitió relajarse. Mientras Isabel lo guiaba hacia el centro de la plaza para unirse a la celebración, Alejandro sintió que, después de tanto esfuerzo y sacrificio, finalmente había encontrado su lugar. No era solo un lugar físico, sino un espacio emocional donde podía ser completamente él mismo, sin máscaras ni mentiras. A medida que la noche avanzaba, Alejandro e Isabel compartieron momentos de quietud, hablando de sus sueños para el futuro. Aunque sabían que su camino juntos no había sido fácil, ambos estaban dispuestos a trabajar para construir una relación basada en la honestidad y el respeto mutuo. Isabel, tomando la mano de Alejandro, lo miró a los ojos y le dijo: «Sé que esto no es el final de nuestros desafíos, pero creo que juntos podemos superar lo que venga. Ya no tengo dudas sobre ti, Alejandro. Lo que has hecho por esta comunidad y por mí me ha demostrado quién eres realmente». Alejandro, sintiendo una profunda paz en su interior, asintió. «Y haré todo lo que esté en mi poder para no defraudarte nunca más, Isabel». Con esa promesa compartida, se unieron a la celebración, sabiendo que, aunque el camino había sido difícil, habían encontrado algo que valía la pena proteger y cultivar, un amor verdadero, nacido del sacrificio, la sinceridad y la superación conjunta de las adversidades. El barrio, ahora en proceso de renacimiento, se convirtió en un símbolo del nuevo comienzo de Alejandro e Isabel, y mientras la música llenaba la noche, ambos supieron que el futuro, aunque incierto, era un futuro que enfrentarían juntos con esperanza y determinación. ¿Se te gustó esta historia? Comenta abajo, dale like y suscríbete para seguir más historias emocionantes como esta.